Ok, adelante. Empezamos. Hola, muy buenas noches a todos los participantes en España y Latinoamérica. Mi nombre es Mercedes Valladares Pineda, junto con mi compañero Eduardo Laureano. Estamos coordinando las 7ª Jornadas Internacionales Online de Coaching y Psicología de la ITP. Para los que no nos conocéis, es la Asociación Internacional de Coaching y Psicología. Y con estas jornadas queremos darle continuidad a las presenciales que se realizaron la semana pasada en Huelva. Gracias a las personas que nos han acompañado en las 4 conferencias que hemos realizado hasta ahora. Y en estos momentos va a dar inicio a nuestra quinta ponente y para ello tenemos a mi colega Mónica de Simone, quien nos va a hablar del bienestar emocional en cuidadores principales. Y bueno, debido a la amplísima experiencia en esta temática, Mónica es la persona perfecta para hablarnos de este tema tan importante en estos días. Y bueno, ¿qué os puedo decir de Mónica? Mónica es psicóloga sanitaria, es psicogeriatra, ha trabajado el tema de la atención en dependencia, es psicóloga titular del Ayuntamiento de Madrid, es experta en psicología forense y jurídica, experta en psicología del envejecimiento y es tallerista experta en cuidar al cuidador. Podría continuar hablando de Mónica, pero prefiero decir un rasgo que la caracteriza, como por ejemplo que Mónica es una persona resiliente debido a que siempre ha sabido salir de situaciones complicadas y difíciles en su vida. Mónica, muchísimas gracias por estar aquí, te doy la palabra, bienvenida. Hola, muchas gracias. Buenas noches a todos y para los que es más temprano, buenas tardes. Y yo voy a dar comienzo hablando del cuidador. ¿Quién es el cuidador? ¿Y para qué sirve que el cuidador se cuide? ¿Mm? ¿Quién precisa de un cuidador, ya sea un familiar o un profesional? La persona que por motivos de salud no es independiente para algunas o todas las actividades de la vida diaria, precisa ayuda por deterioro o por incapacidad. Como podéis ver en la foto, es alguien que tiene que ir de la mano, que tiene que ir ayudado, pero también alguien que tiene que ir apoyado y tiene que estar comprendido. ¿Mm? Tiene que haber una empatía. ¿Qué tipo de deterioro o incapacidad física, cognitiva, funcional? Yo sé que entre ayer y hoy se ha hablado mucho, mucho de emociones, pero ¿qué se puede hacer especialmente para contener, cuidar y ayudar a una persona que está en una situación muy difícil? Por ejemplo, aquí la chirigota que estoy presentando, que es de lesionados medulares de Barbate, si observáis un poquito, ellos están cantando como buenamente pueden, el que puede canta, el que puede baila o hace alguna mueca o lo que sea, pero también detrás están sus cuidadores, que se implican, que forman parte de esa chirigota, de una manera o de la otra. ¿Mm? Cuando nos convertimos en cuidadores principales, especialmente si yo voy a cuidar a un ser querido, de un cuidador dependen 2 vidas. O sea que yo cumplo una función importante como cuidadora, como cuidador. ¿Por qué? Porque primero que nada tengo que demostrar mi compromiso y mi responsabilidad ante esa persona. Imaginaros tener que cuidar de un niño de 7, 8 años que va a tener un largo tratamiento oncológico, o de una persona con una severa demencia, o de alguien que ha tenido un accidente y quedó parapléjico. De estos está lleno el Hospital de Toledo, ¿verdad? Hay que poner a funcionar para ello todos los talentos. Todos tenemos talentos, todos tenemos habilidades. Depende de nosotros y de nuestra voluntad ponerlos a funcionar. Un cuidador siempre debe estar bien informado y bien formado. Centrar su atención en la persona que cuida y personalizar al máximo sus necesidades.
poder plantear objetivos mutuos para interactuar con eficacia. Es muy importante que la persona que estoy cuidando, si puede, me diga qué es lo que más le gusta hacer, de qué forma yo puedo aliviarle, de qué forma yo puedo acompañarle. A veces, si esa persona no puede hablar, es la familia la portavoz. Y sobre todo y fundamentalmente, un cuidador debe ser autónomo y liderar su vida. La enseñanza de esto es que un buen cuidador debe primero que nada cuidar de sí mismo, quererse y valorarse siempre. Porque evidentemente en el cuidador hay un valor añadido. Pero ¿qué ocurre en el cuidado diario durante una serie de horas, 8, 12? A veces hay gente cuidadora en los hogares que están todo el día, toda la semana. ¿Y qué nos ocurre? El estrés. Contra el devastador estrés, el cuidador debe luchar a diario, porque todos sabéis muy bien, por todo lo que habéis escuchado a lo largo de todo el día, que el campo de batalla del estrés son las emociones. Si yo controlo mis emociones, si yo reconozco mis emociones, si yo acepto al otro y a su situación actual, esta persona está enferma ahora, está accidentada ahora, está pasando por este tratamiento puntual ahora, antes era de otra manera. Entonces, mi función como cuidadora es vivir el aquí y el ahora, adaptándome al entorno porque me proporciona confort mutuo. Si yo a partir de ahora tengo que vivir con mi hermano que se quedó tetrapléjico y o casualidad mis hermanos, como ocurre habitualmente, me eligen cuidar de este hermano porque yo estoy en el paro, evidentemente tendré que buscar unas áreas para sentirme bien, para vivir cómodamente, para poner la cama a mi manera y también adaptar al entorno de este hermano que es mío. En el caso de los cuidadores y las enfermeras o los gerocultores, esto lo saben hacer muy bien y con mucho celo. Por ejemplo, cuando en las distintas residencias que he estado, son los gerocultores, lo que les dicen al psicólogo, a ella lo que más le gusta es pintarse los labios, ponerse el collar, a ella le gusta usar las blusas de colores, nunca de negro. Todo esto es lo que tenemos que tener en cuenta, su bienestar como sujeto, que ahora está enfermo, pero antes no había nacido así. También es importante reconocer nuestras emociones y los picos que tienen mi autoestima. La autoestima fluctúa, igual que fluctúa la autoestima de la persona a la que estoy cuidando. Aprender del error hay que hacerlo, pero con optimismo y sin juzgarnos. Reconocer la imperfección, por supuesto, no somos perfectos, ni tenemos familias perfectas, ni nos casamos con maridos perfectos, nuestros hijos tampoco son perfectos y por eso no me voy a culpar. Soy un ser humano, tengo mis límites, pero es importante que sepa fundamentalmente quién soy. La familia de un enfermo crónico cuenta. Y cuenta muchísimo, por eso hay que tener con esta familia una comunicación muy fluida, sobre todo para serenarle, para informarle, para contarle qué es lo que podríamos hacer juntos con ese enfermo o esa enferma. Comprender nuestras emociones, por más dolorosas que sean, y yo lo siento porque yo sé que aquí muchos coaches han estado hablando de las emociones, pero es inevitable y yo esta parte la tengo que repetir porque en un cuidador hay dos vidas, o sea, yo como cuidadora y el otro que está muy enfermo o el otro que está en un proceso terminal de la vida, entonces tengo que acompañar esta etapa de la vida también. Con lo cual decía que comprender nuestras emociones, por más dolorosas que sean, nos hace sentir competentes y profesionales. Tenemos que hacer del fracaso un aliado para el éxito. Esta vez no salió, pero la próxima sí. Esta vez el tratamiento que te han dado ha sido duro, ha sido difícil, pero ahora que llegamos a casa
yo te voy a dar un masaje con un aceite especial y ya verás cuánto te reconforta, lo bien que te sientes. ¿Mm? No pasa nada, has gritado, has chillado, has tirado todo por el balcón, pero ahora vamos a hacer otra cosa que te gusta. Escuchamos música, bailamos, andamos por el parque, buscamos conciliar y encontrar un punto de serenidad, un punto en común. Nos tenemos que abrir a nuevas posibilidades, canalizando la emoción. Muchas veces nos da rabia haber trabajado todo el día para que eso se difumine, ese trabajo que hicimos se difumine. Tenemos que tener una gran tolerancia a la frustración en la tarea diaria. Debemos reflejar bienestar y armonía entre el cuidador y el enfermo crónico. Si el enfermo crónico es una persona consciente y orientada y el problema que tiene es solo de tipo funcional, podemos hacer muchísimas cosas con él. Es más, podemos crear un listado, de beneficios, un listado de actividades. No importa que vaya con mi enfermo en la silla de ruedas o incluso a veces en la camilla, si se trata de un paralítico cerebral, ¿eh? Pero esto es importante consensuarlo todo lo que se vaya a decidir. Tengo que estar de acuerdo con mi enfermo y también estar pendiente de lo que él quiera hacer ese día, pero siempre con un plan de vida. Es fundamental que el cuidador tenga un plan de vida, así como todos en nuestra vida cotidiana tenemos un plan marcado, en este caso también lo tenemos que tener, sobre todo para prevenir y prever. Hay que prever lo que va a ocurrir o no estaba previsto que él se descompusiera y tuvimos que salir corriendo al hospital porque tenía una diarrea fuertísima. Es más, no tiene nada que ver con su patología, pero es una patología que puede ocurrir en cualquier momento y no está asociada a su patología base. Es una patología asociada. Todos podemos coger constipados o todos podemos tener algún episodio independiente de nuestra patología habitual. Es fundamental como cuidador aplicar la inteligencia emocional y social. Esto es un seguro de vida, desde luego que lo aseguro, ¿eh? Aplicar la inteligencia emocional y social todos los días de mi vida, sobre todo agradeciendo lo bien que me ha ido ese día, estando siempre con una sonrisa por la mañana, es un seguro de vida. ¿Cómo hago para seguir adelante en este cuidado de 7 y 8 años o en este cuidado de 4 años que llevo con esta señora que está demenciada, que ni sabe quién es su hija, o a mí me llama Maruja, como se llama la hija? ¿Cómo hago con ella? ¿Cómo hago con este niño que tengo que seguir cuidando cada día que sale de su centro de día? Tengo que practicar la teoría del todos ganan. Es el éxito para las relaciones con la familia, con las amistades y sobre todo con el enfermo crónico. Informarle con anterioridad sobre las actuaciones de la semana y los resultados que hay previstos. Tengo que tener la información al día. Si soy yo la responsable de ir a recogerle a su centro de día, sea la hija, la cuidadora contratada o sea su madre, tengo que estar pendiente de los resultados que están previstos. Tengo que estar pendiente de los diagnósticos y los pronósticos que en muchas patologías cambian de una semana a la otra. Por ejemplo, en el caso de aquellas personas que padecen de microictus y que esos microictus a la larga, después de una larga desfloración del cerebro, porque sí es verdad que parece un brócoli o una coliflor y se va atrofiando, hay partes de esos mini arbolitos que se van atrofiando y se van perdiendo muchísimas habilidades y muchísimas posibilidades de actividad para la vida diaria, sí que tengo que informar qué es lo que ha ocurrido, el informe que me da el médico. Hay que inspirar confianza y respeto, así como exigirlo, porque esto mantiene mi serenidad
y mi autoestima. Yo soy la cuidadora, yo tengo mis momentos de descanso, tengo mis momentos para estar con los míos, yo tengo mi autoestima, no se me puede faltar bajo ningún punto el respeto, ni se me puede insultar, ni se me puede tratar en segundo lugar. Yo tengo mi lugar y me lo tengo que dar yo, es mío, me han contratado para eso. Y lo mismo ocurre si se trata de un ser querido. Si al que tengo que cuidar es a mi ser querido, yo tengo que saber poner límites. Las pautas de conducta y los límites en una familia son fundamentales, sobre todo si el cuidador es un familiar. ¿Qué tengo que hacer? Ser proactiva y abierta con las relaciones. Generar producción de endorfinas. ¿Qué endorfinas? Esas, las hormonas de la felicidad. Las hormonas de la felicidad. Ir a yoga, cantar, apuntarme en un coro, tener relaciones sexuales, bailar, cantar, divertirme, quedar para las reuniones con mis amigos, ir a los cumpleaños, no quedarme aislada. Y si mi enfermo crónico me invita a algún evento, yo también tengo que estar disponible. Tengo que entender y aceptar lo que me ocurre. Cuidando te da luz verde al crecimiento. Hay que practicar la cuenta de beneficios, probablemente vosotros la conocéis muy bien. Hacer un recuento diario de lo que vivimos en positivo. Por muy duro y difícil que haya sido, hay que rescatar lo bueno. Hay que rescatar lo que salió bien. Hay que rescatar aquello que me motive para seguir mañana con entusiasmo. Porque tener entusiasmo y empezar un trabajo es muy bueno, es positivo. Pero ese entusiasmo, mantenerlo cada día, es fundamental si yo me cuido. Comiendo bien, teniendo mis ratos de descanso, saber decir las cosas en el momento oportuno. Oye, quédate, compadre, que yo estoy muy cansada y me voy a dar una vuelta, que me dé el aire, a tomar un café con unas amigas. Me voy al cine. Y tenerlo como un programa de vida. Todos los miércoles me voy al cine, todos los sábados por la tarde quedo con mis amigas. O me voy a ver a Pepe, mi novio, que también me hace falta que me dé un abrazo y me bese, ¿no? Esto también es importante. Hacer del fracaso un aliado para el éxito y aprender del error, asumiendo que no somos perfectos. También esto lo dije al principio. Es fundamental cuando uno es cuidador, saber que no es perfecto, que no es omnipotente, que no puede con todo y tiene que saber pedir ayuda en el momento que precise la ayuda, porque nadie se va a dar cuenta que precisa ayuda si no lo dice claro y manifiestamente. La forma de la que yo hable de mí determinará que se me valore y se me respete. Es fundamental mi autoconcepto, es fundamental. Y también es fundamental, como cuidador, gestionar mi tiempo, porque mi tiempo no es conmigo sola, es con el otro que yo cuido y que es importante para mí, porque es otra cuenta de beneficios, la otra, la del factor económico. A mí me pagan para que yo cuide de este señor o esta señora o esta niña. Mis hermanos me han dado a mí la responsabilidad de cuidar de mi madre porque yo estoy en el paro. Entonces me van a dar un determinado quantum para que yo tenga para mis gastos. Y eso es fundamental, gestionar el tiempo. ¿Qué es lo importante y qué es lo urgente para mí? Si lo importante y lo urgente para mí ahora es ir a los médicos, no puedo postergar mis citas médicas. Aunque mi pariente o mi enfermo crónico esté muy grave, tengo que delegar a otra persona ese cuidado de ese rato o de esa mañana porque yo tengo que ir al médico o porque yo me tengo que ir a hacer un análisis. Y también, ¿por qué no? Porque tengo que ir a la peluquería, porque también tengo que cuidar mi imagen, mi aseo personal, mis cuidados personales.
e íntimos. ¿Cómo creo bienestar personal? Bueno, pues esto ya lo sabéis porque ya lo han hablado antes. El buen humor, la escucha activa, la aceptación de lo que está ocurriendo, la empatía con el enfermo, pero también la empatía con la familia, la empatía con sus amigos, el optimismo, la motivación, la apertura, tener la mente abierta a aquellas cosas que escucho y considero que me pueden ir bien, que nos puede favorecer, volviendo a esa cuenta de beneficios que dije antes. Es muy importante crear bienestar personal con la familia, con los amigos y sobre todo reírme de mí mismo. Todas aquellas cosas que me salen mal o no me salen como yo quiero, si yo reconozco humildemente que no soy perfecta, me puedo reír de mí y esto es un indicativo de buena salud mental. Reírme de mí misma es terapéutico. Bueno, en cuanto a la comunicación y las malas noticias, cuando las palabras se asocian a emociones, el orador olvida que es escuchado por un desconocido. Un director de cine hizo una experiencia buscando gente por la calle y ha unido 8 parejas, no sé si por casualidad alguien lo ha visto en YouTube, esto que estoy contando, pero está publicado. Concretamente lo hizo el director de Gran Hotel Bagdad, que es preciosa la peli además, pero él juntó gente de cualquier lado, una señora con un señor, 2 señores, 2 señoras, gente joven, gente mayor, indistintamente, y los puso a estar 15 días juntos, fijaros, 15 días juntos. Evidentemente, estar 15 días con un desconocido es parecido a empezar a cuidar a alguien que no conozco de nada, que no sé quién es. ¿Y qué ha ocurrido con esto? Él descubrió que a los pocos días la persona tenía ganas de contarle al otro lo que le pasaba en su vida íntima, sus deseos, sus emociones, sus ilusiones, sus sentimientos, sus proyectos de vida, sus sueños. Y todo esto hizo que él se inspirara en nuevas películas. La comunicación, cuando está asociada a las emociones, el orador olvida realmente de que el que le escucha es un desconocido, porque este desconocido se convierte en un ser cercano gracias a la escucha activa. Por eso, cuando nos comunicamos y sobre todo cuando tenemos que comunicar malas noticias, porque, por ejemplo, hay familias que no vienen a ver a su familiar enfermo o que vienen muy esporádicamente, o familias que por motivos especiales, laborales, están desplazados en el extranjero. A veces hay que comunicar malas noticias porque no queda otro remedio y la vida en muchas ocasiones tiene un desenlace fatal y tenemos que hablar de la muerte. Por eso es importante el canal por el que se desarrolla la comunicación y el entorno donde se desarrolla. Por ejemplo, a mí jamás se me ocurriría mandar un mensaje de este tipo por WhatsApp. Sí puedo mandar por WhatsApp o por cualquier otro medio digital. Por favor, ponte en contacto conmigo. Es importante para que el otro me devuelva una llamada, pero no anunciar por WhatsApp una mala noticia, ni tampoco una buena noticia, algo importante. Creo que tampoco. Creo que es mejor la comunicación boca a boca, la comunicación oral, o por lo menos verse por Skype, que también ayuda mucho. Ayuda mucho, sobre todo, por la comunicación no verbal, los gestos, la mirada, que me vean a mí dando una mala noticia, pero con una cara serena, relajada, no con una cara de ansiedad, preocupación, con cara de no haber dormido en 3 días, que incluso el no haber dormido en 3 días hasta se puede interpretar de otra manera. Les voy a hacer un inciso. Yo he puesto mi correo electrónico para aquellas personas que quieran hacerme preguntas luego de pensar sobre esto que estoy diciendo.
y a las 9 menos 5 en punto tengo que cortar, y si hay preguntas que quedan colgadas y que Mercedes no me las puede hacer, pues os comunicáis conmigo por el mail. Bueno, es importante dar el mensaje sin herir los sentimientos, sin confundir. Hay que ser claro. Hay que ir al grano, pero con el sistema de goteo, como se llama, con el sistema de goteo. Cuando yo les decía que es importante el canal por el que se desarrolla y el entorno donde se desarrolla, si tengo que comunicar algo, prefiero en un lugar donde no sea muy ruidoso, en un lugar que por lo menos nos podamos mirar a la cara, por unos instantes, aunque sea. Prefiero el canal por el que lo comunico, incluso tiene que ser verbalmente, no en un correo electrónico. Eso se utiliza cuando ya no queda más remedio. El contenido del mensaje tiene que ser adaptativo, como decía antes, con un goteo, ir contando cómo ha evolucionado la enfermedad y cuál es el desenlace. La crítica, por ejemplo, si tengo que hablar, la crítica tiene que ser constructiva, porque a veces tengo que hablar con mis compañeros. Y, por ejemplo, yo tengo compañeros que están tan implicados, tan involucrados en esta enfermedad, o en este departamento de Alzheimer, o en este departamento de oncología infantil, que ya ni siquiera utilizan una comunicación apropiada conmigo, ni yo con ellos. No podemos, no da tiempo. Y en realidad es muy, muy necesaria la crítica que sea constructiva. Voy a poner un ejemplo burdo, pero que ocurre muchas veces. Por ejemplo, es un ejemplo, pero hay 20.000. Por ejemplo, yo le puedo decir a un compañero bajo una buena comunicación asertiva: mira, a mí me encanta que tú traigas todo esto hecho y ya traigas el material preparado para atenderle, pero alguna vez me gustaría que me lo consultes o bien que lo comentemos para poder hacerlo juntos, porque es probable que yo sobre la marcha lo quiera hacer de otra manera o cambiar el rumbo. Esto muchas veces ocurre con la familia. Cuando la familia, yo soy la cuidadora y viene el hermano médico y me dice: no, mira, lo primero que hay que hacer es que le digas a la doctora que le cambie las pastillas y que le pongan una vía o que le saquen no sé qué. Pero luego viene el hermano abogado y dice: ay, mira, maja, trata de que mi madre, mi padre o mi primo esté espabilado porque me tiene que firmar unas últimas voluntades, me tiene que firmar el testamento, voy a traer al notario. Vamos a desespabilar a mi hijo porque han venido los compañeros del cole y quieren verlo. Y eso es muy bueno, muy positivo, muy gratificante. Pero resulta que el chaval, justo ese día que eligieron, ha tenido una sesión de quimio y precisa descansar. No es el momento para que él llegue. Y esta comunicación hay que darla de una forma muy asertiva. ¿Cómo se hace para transmitir el mensaje? Debo transmitir el mensaje sin generalizar, dando alternativas y siempre dando un refuerzo positivo. Si, por ejemplo, la familia del niño que está llorando, que está angustiada, porque en vez de darle 10 sesiones de quimio le van a dar 22, precisa que yo haga cambios y me comunica cosas, sobre todo hablando desde la emoción, tengo que buscar la forma de escuchar bien, y para que ellos se den cuenta que yo escuché bien y que he entendido el contenido, debiera parafrasear y resumir y decirlo con claridad. Bueno, resumiendo, entonces vosotros queréis que yo, en vez de venir de 9 a 5, venga de 5 de la tarde a 9 de la noche, pero que también traiga la guitarra y le cante un poquito al chaval. Vale, perfecto. O queréis que les traiga todos los días caramelo,
o le traigo yo la cena. Esto lo tengo que repasar con la familia. ¿M? Y lo mismo puede ocurrir con mis compañeros, que son otros cuidadores. Mucha gente pregunta cuáles son los mejores cuidadores, cómo se hace mejor para cuidar. Bueno, por supuesto que hay muchísimos decálogos, ahora se llevan los decálogos, se llevan las pautas. Yo cogí un decálogo muy básico, que es del doctor Rocamora Bonilla, del modelo Humanizar. De hecho, es el que yo utilizo. Lo traje muy resumido por si a alguien le interesa. Y bueno, son 10 puntos muy sencillos. Un poco es el resumen de lo que he comentado. Luego, si queréis, y si da tiempo, volvemos a este tema, porque yo quisiera, antes de terminar, hablar del abordaje de los malos tratos del cuidador, que a veces sin querer e inadvertidamente ocurre por negligencia o por omisión, o por otros motivos. Bueno, en el decálogo del buen cuidador, de Alejandro Rocamora Bonilla, es un médico, psiquiatra y ha sido profesor en la Universidad de Comillas. En el número 1 dice ser consciente de las limitaciones, porque, como dije antes, no somos omnipotentes. Tenemos que saber hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no. Aparte, un cuidador no está para curar a nadie, está para cuidar y darle mejor calidad de vida a la persona que cuida. En el número 2 dice que hay que saber compartir los sufrimientos, efectivamente, porque esto es una señal de buena salud y efectivamente hay que saber compartir los sufrimientos con personas que le está ocurriendo lo mismo que a mí, que está cuidando de un enfermo terminal, que podemos hacer un intercambio de impresiones y sacar algo positivo de ello, siempre hablando en positivo. El tercero dice pedir información y actuar en consecuencia. También tengo que saber exactamente la evolución de este proceso y si el proceso va a ser terminal. ¿Y por qué tengo que saber eso? Sobre todo, tengo que saber eso, tengo que saber eso porque tengo que saber hasta cuándo podría durar mi trabajo, si va a haber un cambio importante en el trabajo, cómo derivo esta información a otros familiares. Entonces, es importante estar informada y actuar en consecuencia. El cuarto punto dice que hay que permitirse sentir y expresar emociones. Hay que facilitar al propio enfermo la posibilidad de que pueda expresar sus miedos, sus temores ante el dolor o la muerte, y al propio grupo de cuidadores que puedan intercambiar las preocupaciones, la sensación de hastío o de cansancio, que también se siente, el cansancio, el agotamiento, sobre todo la tolerancia a la frustración, es bueno compartir. El quinto dice que hay que permitirse alejarse del enfermo, o sea, conseguir distanciamiento sano de la enfermedad, como les decía, que hay que salir a bailar, a pasear, a tomarse el café con el amigo, verse con el novio, darse unos besitos, irse por ahí con la familia, reírse. El sexto dice que hay que ponerse objetivos a corto plazo. No debe atormentarse con un final irremediable, pero tampoco autoengañarse. Yo no le puedo decir a la familia que este señor está perfecto, maravilloso, cuando el médico hace 4 días le dijo que le quedan 3 semanas de vida. Ojalá le queden 10, porque es bueno para mí, pero de nada sirve autoengañarme. Tengo que ser cuidadosa con eso y tengo que ser cuidadosa con mis expectativas. El séptimo dice buscar su recompensa en la propia acción de cuidar, recompensa como compensación de cuidar. La octava dice pedir ayuda y colaboración, o sea, saber pedir ayuda y colaboración explícita cuando alguien se siente desfallecer. Yo he conocido familiares que cuidaban gente, que han cuidado de sus seres queridos, que al final acabaron hospitalizados ellos. Eso es por un gran descuido o por creer que pueden con todo, y no es así. Las personas, como sabéis muy bien, no podemos con todo. El noveno dice aceptar que el objetivo no es la curación,
Y el 10º dice perdonarse para neutralizar la culpa, porque el cuidado del enfermo crónico nos producirá cansancio, irritabilidad, cierto grado de agresividad verbal, un poco de rabia por cosas que pudo haber hecho y no fue así, con un intento de esconder o negar la misma enfermedad. Todo ello lo que tapa es la culpa. La reparación y el perdón son el único camino válido para neutralizar la culpa. Yo no me debo juzgar ni me debo culpar. Hago lo que tengo que hacer y llego hasta donde puedo llegar. Tengo mis limitaciones. ¿Que puedo trabajarlas? Por supuesto que sí, pero ya será otro día. ¿Cuáles son los pasos para fomentar la autoestima del cuidador? Lo digo volando, aquí está toda esta gente riéndose. Esto ya lo sabéis muy bien porque ya lo han dicho mucho. Yo lo resumo en 4 pasos. Fomentar la autoestima del cuidador es transmitir confianza y franqueza, expectativas de éxito pese al diagnóstico, diálogo interno y externo positivo. No me puedo ir de mi trabajo con una jaula de grillos en la cabeza y automachacándome, bajo ningún concepto. Yo tengo que salir de mi trabajo y desenchufar, incluso aunque esté cuidando a mi padre. Y tengo que hacer siempre un resumen diario de progresos, por más que hayan sido mínimo. Y no sé si me da tiempo a trabajar los malos tratos, que creo que sí. Sí, me quedan 10 minutos. Lo voy a decir tipo volando, por si alguien quiere hacerme preguntas. Desafortunadamente, tanto a nivel hospitalario como a nivel familiar y como a nivel de cuidadores principales que están dentro de la familia, se observan malos tratos. Sobre todo porque hay una vulnerabilidad en el ser dependiente. Hay una vulnerabilidad en el no poder hablar, no poder expresar mis deseos o estar absolutamente inválido en una cama. Entonces, tenemos que hablar de quién es el maltratado y quién es el maltratador, cuáles son las causas. Evidentemente, en el abordaje que hacemos desde la familia, parece que, por ejemplo, a aquellos abuelos que son maltratados, o sea, que son maltratados por sus hijos, personas mayores que maltratan a sus más mayores aún. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Probablemente estos hijos de pequeños han sido maltratados o han sido abandonados o no han sido debidamente cuidados con las necesidades primordiales. Entonces queda una serie de emociones negativas, resentimientos, sensación de no haber sido querido, etc. El maltrato social. ¿Qué pasa cuando estigmatizo a aquella persona que está demenciada o a aquella persona que ha recibido una serie de malos tratos, como las mujeres maltratadas, por ejemplo, y me estigmatizan? No solo he recibido malos tratos y estoy en una situación catastrófica de mi vida, sino que además tengo que hablar con el fiscal, tengo que hablar con el juez, me pregunta la parte contraria, me pregunta el perito forense, me pregunta el psicólogo forense. Entonces, esto es sacar otra desventaja de ese maltrato, que es social. Bueno, ya ni hablo si una persona es insultada o faltada por la calle o en su medio laboral. El maltrato físico, cuando se le imparten palizas o ataduras en el caso de las residencias, en el maltrato emocional, en el maltrato psicológico o en el familiar. En el emocional y en el psicológico, cuando una persona es humillada, ignorada, no tenida en cuenta su opinión, no considerada, cuando se le suele decir tú cállate que tú no entiendes de esto, tu mamá ¿para qué hablas si no te pidieron opinión? O cuando se está participando en un círculo social
hablan todos menos esta persona que tiene un malestar físico. Hay maltrato financiero, sí, hay hijos que como saben que sus seres queridos, sus padres se van a morir, ponen la casa como garantía de negocios que van a hacer. Hay hijos que utilizan la pensión de sus padres constante y permanentemente, sin pedir permiso, sin pedir autorización, y lo que es peor, hay hijos que lo hacen sabiendo que como la madre está demenciada, ya utilizan su dinero. Incluso al principio se pide un poder. Madre, déjame un poder, padre, déjame una autorización, vamos a poner la cuenta conjunta. Entonces hay un maltrato financiero, económico, le privan de sus recursos. También es maltrato la privación de cuidados básicos y derechos fundamentales. Las agresiones medicamentosas en la institución, como es una persona con severos trastornos de conducta que a la noche grita y de día le pasa esto, o se pone desnudo en el pasillo, pues mira, lo vamos a tener permanentemente dormido. Eso es una agresión medicamentosa, independientemente de que la haya dado un médico. O viene la señorita, la gerocultora que cuida, o la enfermera que cuida del niño, que es difícil, y le dice, mira, es que este niño grita, me pega, me patea, me empuja, y contesta el médico, nada, no te preocupes, el neurólogo, no te preocupes, le subo la dosis. Sin haber hecho análisis previos. Aquí existe la ley del silencio, tanto por parte de los abusados, no voy a contar nada de lo que me ocurrió, no vaya a ser que luego me priven de su cariño. Y el secreto profesional. Ah, no, yo no sé nada, yo no vi nada. A mí el médico no me dijo que había pasado eso. A que yo sepa, mi colega no se dedica a poner esa medicación. Ah, no, la enfermera no me comentó nada. Yo no sé nada, ¿no? El secretismo profesional es peligrosísimo y hace daño. Las víctimas del miedo y de la ignorancia, como están permanentemente amenazadas, con el miedo se paraliza al ser humano o separando, le tiene completamente aislado de sus seres queridos, de su salida, de sus amigos. También hay malos tratos por abandono, negligencia activa y pasiva. En el caso de la negligencia activa y pasiva, si yo soy la cuidadora o mismo la profesora en un colegio de un niño autista y se me encomienda el cuidado de ese niño autista y el niño se escapa a la calle, evidentemente la que se ha equivocado soy yo, la que ha cometido el error soy yo, porque no estoy pendiente. Y en este caso del niño autista es un maltrato, porque el chaval lo puede matar un coche, y los padres lo han dejado bajo mi cuidado. Hay respuestas ciudadanas ante la sospecha del maltrato. Hay gente que sabe responder, sabe llamar a las personas adecuadas, sabe llamar a los servicios sociales cuando sospechan algo. Hay una intervención eficaz de las fuerzas, jamás mejor dicho, sobre todo si vemos el bullying en los colegios o vemos los malos tratos o los femicidios en las mujeres. Hay unos principios de respeto y dignidad ante el individuo que no se tienen en cuenta. No se tiene en cuenta el respeto y la dignidad del individuo, por eso se le maltrata. Y se infringe el artículo 195, que es omisión de deber y socorro. Yo no sabía, yo no vi nada, no, mi vecina jamás en la vida se ha peleado con el marido, pero qué casualidad, nunca se peleó con el marido y ahora está muerta, o ha matado a los hijos. Y por último, para terminar, la explotación de la minusvalía, que lo veréis mucho por el metro, que hay gente que saca partido de esa minusvalía y en muchos casos está llevado por una red.
Bueno, muchas gracias a todos por haber participado. Quiero dar un poco de bibliografía, aunque hay mucha, y seguro que otros compañeros dieron más. Pero hay un libro que ayuda mucho al cuidador, que es Brújula para navegantes emocionales, Los atrevidos, que también es libro para niños, Una mochila para el universo, son todos del Sapunset. Hay otro que es de un profe mío, que se llama Franco Bolli, y él tiene un libro escrito muy eficaz que se llama Enfermera contenta, paciente que mejora, o Bocaditos de sabiduría para sentirse bien. Y hay muchos otros de bienestar emocional, como Rafael Visquera y etcétera. Muchas gracias a todos por haberme escuchado y ya habéis visto que he puesto mi mail por si alguien luego me quiere consultar. Muchísimas gracias, Mónica. Si quieres poner nuevamente tu mail en pantalla para que las personas lo puedan anotar y hacer consultas, estaría fenomenal. Bien. Si lo tienes por ahí disponible, estaría genial. Sí, sí, Es un tema muy delicado, ¿no? Los últimos puntos que delicadísimo. has comentado son temas muy delicados. Y en este sentido, hay una pregunta, que es la siguiente. Como psicólogo, ¿cuál es mi papel si me doy cuenta que están maltratando a alguno de mis pacientes? Ujú. También hay que consensuarlo con otros profesionales, ¿eh? Y Ujú. aparte, si se puede hablar con claridad con la persona que suponéis que están maltratando, hay que decirlo. Mira, esto siempre hablando desde el lugar de mm, lo que decía antes, ¿no? De una crítica constructiva. Mira, me parece que no es apropiado esta cantidad de medicación, porque esta señora conmigo venía al taller de bienestar, venía al baile, iba a la misa todos los domingos y ahora no hace nada, está totalmente tirada en la cama. Eh, ¿Es necesario todo esto, toda esta medicación? ¿Podrías revisarla? A ver qué tal. Por ejemplo, mm, si sabemos que se trata de eso. Sí que yo he conocido, ¿se ve ahí el mail? Sí, Vale, lo- yo sí, he conocido situaciones de ese tipo, ¿vale? ujú. ¿Lo veis aquí? Sí, lo vemos perfectamente. De todas maneras, lo repito, que es de simone.monica2@gmail.com. Mónica, Sí. ¿qué has hecho tú entonces en ese caso, cuando te has dado cuenta de que está maltratando a algún paciente? ¿Cuál es el protocolo de actuación que tú has seguido? Hay muchos protocolos, pero primero hay que considerar en cuánto tiempo se lleva ese maltrato. Por ejemplo, en lo medicamentoso se puede abordar, se puede hablar directamente con el médico y ver qué frecuencia tiene y desde qué época se está viendo eso. ¿M? Y sí que consensuarlo con unos cuantos compañeros para hablar, por ejemplo, con la dirección de la residencia, con la dirección del hospital. Muchas veces realmente esto ocurre porque no saben qué hacer con el paciente, sobre todo cuando se trata de pacientes con trastornos de conducta o, por ejemplo, con severo riesgo de suicidio o, por ejemplo, en la patología dual, que el paciente, aparte de tener una enfermedad psiquiátrica, también se droga. Entonces, todas las expectativas del cuidador pues se han evaporado y hay que empezar a intervenir con mucha medicación, pero no necesariamente. Eso es el punto de vista del psiquiatra o del médico y a veces del neurólogo, depende de la patología. Hay muchos protocolos de actuación, se pueden ver en la página de Cruz Roja, en la página del Inserso, pero yo creo que el más importante es el silencio, el pacto de silencio, porque a veces mmm, cuando se le va a preguntar a la persona si le han hecho daño, dice que no. ¿Mm? Hay que tener mucho cuidado por temor a que le maten o por temor o por amenazas que le han infringido. Sí.
Sí, es muy complicado. Otra pregunta, Es muy Mónica. delicado, sí, sí. Sí. ¿Cómo puede gestionar emocionalmente un cuidador las conductas agresivas de su familiar? Bueno, sí que hace falta la medicación, pero eso es otro taller. Ese es Ujú. un taller que yo doy que es abordaje de los malos tratos, perdón, es abordaje de los trastornos de conducta. En los abordajes de los trastornos de conducta, primero hay que valorar en cuánto afecta al cuidador y de qué forma puedo compartir los cuidados. ¿Mm? Porque si la persona que cuida es o sea, el cuidador principal es un familiar, hay que tener muchísimo cuidado, porque a veces no solo se trata de pegar, dar patadas, como decía antes, o de insultar y humillar, sino que corren riesgos los muebles, porque los tira por la ventana, por el balcón, y en este caso la medicación sí que es muy importante. Una persona bien medicada no tiene problemas de conducta o se le sabe sobrellevar. Pero en general, la persona que tiene problemas de conducta hay que hablarle con pausa, con serenidad, hay que esperarle, hay que estar a su lado y tratar de distraer su atención en la medida de lo posible. A veces no se puede, sobre todo cuando hay gente que tiene ataques de ira. ¿M? O que se están desesperados por ir a por drogas. ¿Mm? Esto se ve con toda claridad en las patologías duales, en los drogodependientes. ¿Mm? ¿Cómo se puede gestionar la culpa cuando se está cuidando a un familiar? Perdonándose, soy un ser humano, no soy perfecto. Lo que dije al principio, no soy perfecto, me puedo equivocar. Y me da rabia y te he gritado y te he insultado y yo lo siento, no lo quise hacer, pero a veces me desbordo porque soy un ser humano y porque tengo mis limitaciones. Es muy importante saber gestionar la emoción, pero es muy también es fundamental perdonarse. Y bueno, ¿qué le voy a hacer? Yo hago todo lo mejor que está en mis manos, pero a veces sale mal. Por eso digo que al final del día hay que hacer una cuenta de beneficios. ¿Mm? Cuando yo Una doy este taller, lista de las cosas positivas, Mónica. ¿cómo? Una lista de las cosas positivas. Sí, por más chiquitita que sea, hay que hacerla porque eso es inteligencia emocional. Yo muchas veces cuando doy el taller para cuidadores, cuando voy a residencias y doy el taller a gerocultores o enfermeras, y también a veces vienen algunos cuidadores principales, el marido, el hijo, siempre les digo que hay que cerrar el día con la dieta de la alegría y os va a hacer gracia, pero sí que la dieta de la alegría tiene su sentido. Una sonrisa por la mañana y un agradecimiento al final del día. No valen los enojos, no valen los rencores. Sí está permitido las sonrisas, los besos, los abrazos, las alegrías, ¿m? Cada día. Entonces, incluso tengo un cartel grande que lo hago y le digo a los gerocultores y a las enfermeras que me digan qué es lo que han hecho bien ese día. Y a veces cuesta contestar. Esto hay que practicarlo mucho. ¿M? Claro que sí. Además, ya, Mónica, tenemos un comentario de Carmen que dice, muy práctica e interesante la conferencia. Siento tener que despedirme, la escucharé grabada. Muchas gracias. Mónica, ¿con qué vale, frase te despides? que no hay medicina que cure lo que no cura la felicidad. Así que hay que procurar ser felices en el día a día todo lo mejor que se pueda. Y me despido de todos. Muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias a ti, Mercedes, y al equipo organizador. Y yo me desconecto ya. Un abrazo enorme. Mónica, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Adiós.